Geografía de América Latina. Vamos a trabajar sobre la materia específica y anual, donde ustedes van a realizar la participación de los foros, como así también van a realizar la participación activa junto con la lectura de los módulos que son en desarrollado para que ustedes puedan comprender y entender los temas que se van a trabajar durante el año, en este caso de Geografía de América Latina. Para ello los invito a que comencemos a indagar, donde vamos a comenzar el tema de identidad cultural, en el cual vamos a trabajar sobre las identidades, las características de las identidades culturales que podemos encontrar en América Latina, o también podemos decir Latinoamérica. En este caso nosotros vamos a comenzar con el tema de los pueblos originarios, que podemos observar es una población de América que se caracteriza por su gran cantidad de rasgos de identidad cultural y que aporta gran diversidad cultural en el espacio que en este caso estamos trabajando de América Latina. Tenemos la llegada de los colonizadores a América, que va a generar un gran impacto. Este impacto va a ser denominado catástrofe demográfica, que va a producir grandes cambios, no solo en la forma de trabajar de los pueblos originarios, sino también en la forma de alimentación y en otras cosas también, que van a ir variando según la colonización de los españoles. Por ello también vamos a trabajar sobre las características de los europeos tras de la conquista y la colonización de la llegada a América, donde la corona española lo que buscaba era preservar nuevas tierras y la llegada de los colonos más que nada era poblar áreas estratégicas. De esta manera nosotros vamos a empezar a trabajar cómo vamos a tener gran variedad de identidad cultural latinoamericana, que una de ellas es la parte de la característica de la llegada de los pobladores a América. También vamos a tener características de identidad cultural americana de los pueblos africanos. Debido a la disminución, la reducción de mano de obra de los indígenas, pasaron a buscar mano de obra, el cual ustedes pueden observar en la imagen la recolección y la cosecha de algodón de descendientes. También van a dedicarse a otras actividades como ganadería, minería, entre otros. Cuando nosotros hablamos de la identidad cultural, nos lleva a nombrar y esta frase que siempre es muy escuchada y conocida: América, un crisol de culturas, que si ustedes observan la imagen es donde se puede dar el encuentro entre varias culturas, varios pueblos. No nos olvidemos que cada pueblo tiene sus propias costumbres, sus propias culturas, y de esta manera, al encontrarse, vamos a hacer un encuentro de cultura, en el cual contribuyó a la formación cultural latinoamericana, donde vamos a trabajar e indagar sobre la identidad cultural. Costumbres como por ejemplo tenemos el ritual de la Pachamama, que es una cultura de nuestros ancestros, como así también no nos olvidemos que vamos a tener mano de obra de África, en el cual nos van a deleitar con su música, el candombe. También dentro del módulo 1 vamos a trabajar con el tema de la percepción del espacio americano. Antes de introducirnos en la percepción del espacio americano, vamos a comprender qué significa percepción. Cuando nosotros hablamos de percepción, estamos hablando de la acción de percibir, es decir, que no todas las personas van a percibir una determinada imagen, una determinada sensación de la misma manera, sino que cada uno va a realizar su aporte desde la percepción. En este caso vamos a trabajar sobre la percepción del espacio americano. Para ello vamos a empezar, por ejemplo, con la percepción desarrollada a partir de los europeos. En este caso vamos a poder analizar qué es lo que ustedes observan en la imagen, que es la tablilla babilónica, que representa al planeta como un plato plano, con un gran río que los divide en dos. Ahí vamos a tener una de las percepciones a partir del análisis de la tablilla babilónica.
También otra de las percepciones que realiza su aporte lo encontramos a Aristóteles, que nosotros hoy en día también los estamos trabajando como ecuador, polos y trópicos. Y Parco más que nada nos está haciendo una percepción desde lo matemático. Indagamos desde la parte del aporte matemático, donde la vamos a llevar a la esfera a un mapa plano. Y Ptolomeo está haciendo su aporte geocéntrico. Para continuar con el medievo, vamos a situarnos en un espacio, más que nada espacio-tiempo, Edad Media, donde la iglesia va a tener gran importancia. De esta manera, las representaciones cartográficas van a representar una cosmovisión de manera de ver el mundo, donde va a tener también la iglesia un gran poder. Acá nosotros vamos a poder observar el mapa mundi circular que esté en O. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Representa al mundo como un disco redondo rodeado por océanos, que es la imagen que ustedes están observando. También tenemos que tener en cuenta que en el siglo XV la iglesia perdió poder, por lo tanto la representación cartográfica también. Para continuar, vamos a hablar acá sobre la representación cartográfica presentada por Trevet. Trevet lo que nos está diciendo que es el primer intento por representar desde Europa el espacio geográfico americano. Este es basado en relato más que nada de exploraciones y con el transcurso del tiempo vamos a tener un desarrollo cartográfico más científico. También no nos olvidemos que la corona, al encontrar que lo que buscaba, el paso hacia la ruta de las especies, que ahí es donde encuentran una masa continental y va a ser el continente americano. Cuando nosotros estamos hablando de tener en cuenta, por ejemplo, en este mapa, más que nada van a poder ver la construcción de los mapas surgió de la necesidad de la localización de recursos naturales. Los mayas imaginaron un mundo circular donde se observaba las representaciones cardinales. Nosotros estamos haciendo la indagación y el trabajo y el análisis de varias representaciones. Bueno, acá también vamos a tener que trabajar sobre las representaciones de la cultura prehispánica. Miren en lo que ellos se enfocaban. Ustedes van a poder observar que tenemos un círculo verde. Alrededor de ello vamos a poder observar principalmente su representación cartográfica se basaba en la obtención, localización de los recursos naturales. De esta manera también vamos a trabajar sobre los aztecas e incas. Ellos habían desarrollado una cartografía altamente desarrollada, es lo que se puede observar en cuanto a la percepción de la cultura prehispánica. Así como anteriormente estaban localizados los recursos, en este caso en los mapas se podía observar los caminos que se representaban como una sucesión de huella. Es decir, que ellos también trabajaron e indagaron y realizaron una representación cartográfica. Muy bien, ahora al trabajar sobre el tema del relieve, nosotros tenemos que trabajar más que nada sobre América Latina. En este caso vamos a trabajar el relieve sobre toda América. Para hablar de relieve tenemos que tener en cuenta la diferencia de dos temas. Uno va a ser primero tenemos que tener tema para después pasar a dos temas principales que ustedes necesitan comprender. Cuando hablamos del relieve del continente americano vamos a tener en cuenta los relieves son formas que tienen la superficie terrestre. En América vamos a poder encontrar una gran variedad entre cordilleras, llanuras, mesetas. Para poder introducirnos en el tema del relieve, primeramente vamos a tener que trabajar sobre la diferencia de deriva continental y placas tectónicas. Cuando hablamos de deriva continental, nosotros tenemos que tener en cuenta que son los movimientos de los continentes en la superficie de la Tierra. ¿Por qué les digo esto? Acuérdense, movimiento de los continentes sobre la superficie de la Tierra, ya que ustedes acá van a poder observar una pangea. Una pangea es donde ustedes van a encontrar
es un supercontinente donde van a estar unidos todos los continentes. Es una gran masa continental. Tras del movimiento de las masas continentales, se fueron moviendo sobre la superficie terrestre, lo que llevó a la organización de los continentes como los podemos hoy en día trabajar y estudiar. Por esa razón tenemos la deriva continental. A continuación nosotros vamos a tener también el trabajo de Weber, que lo llamó a su revolucionaria teoría de la deriva continental. Van a seguir trabajando sobre esta teoría para poder y saber cuál es la relación de deriva con placas tectónicas. ¿Qué es lo que nos dice? En la década de 1970 varios investigadores completaron la teoría de la deriva continental de Weber y formularon la teoría de la placa tectónica. En este caso nosotros vamos a tener en cuenta la teoría de las placas tectónicas, donde ustedes van a poder observar varias placas con lo que están marcando las líneas de color rojo, son las subdivisiones de las placas de la masa continental. De esta manera nosotros vamos a poder encontrar, por ejemplo, placa de Nazca, la placa de América del Sur, que también es placa sudamericana, que el choque de las placas, porque las placas están en constante movimiento, van a tener relevancia, van a tener importancia dentro de la formación del relieve. Por eso es importante trabajar y comprender la diferencia de deriva continental y placas tectónicas dentro del tema de relieve. Para poder hablar del tema de relieve, ya hemos hecho una introducción de qué es relieve, que son en las placas continentales, las placas tectónicas y qué son la deriva continental. Para continuar también vamos a hablar de procesos endógenos y procesos exógenos que se dan para poder tener en cuenta la formación de los relieves. Los procesos que son causados por fuerza del interior de la Tierra son los llamados, estamos hablando fuerza del interior de la Tierra. Existen tres procesos endógenos principales que podemos nombrar. Los principales a lo largo de los límites de las placas, que son las zonas que se encuentran en los bordes. Estas zonas son débiles. Los procesos endógenos causan muchas de las principales características del relieve. Por esa razón nosotros debemos conocer los procesos endógenos, que son los procesos que se dan en la parte interna de la Tierra, para poder conocer y saber cómo se produce la formación del relieve. En este caso nosotros vamos a poder hablar de uno de los procesos endógenos, que es el plegamiento. Si bien existen sedimentos sobre los bloques continentales, estos se pliegan ante la presión de las fuerzas encontradas y forman ondulaciones del terreno. Lo que nos está queriendo decir que al estar en contacto y en constante movimiento las placas tectónicas van a chocar. Al chocar vamos a tener este proceso que va a ser el plegamiento de las cadenas montañosas, donde vamos a tener las grandes cadenas montañosas, como por ejemplo en América del Sur vamos a tener la cordillera de los Andes. Falla o fractura, debido a esta presión de fuerza, van a producirse fallas, como por ejemplo la falla de San Andrés, que es una gran línea. Dentro de los procesos endógenos vamos a encontrar el plegamiento, que ya lo hemos trabajado, la fractura, vamos a encontrar también los terremotos o sismos y vulcanismo. Dentro de los terremotos, del choque de las placas, vamos a tener los movimientos sísmicos o los terremotos. Y el vulcanismo es la salida de magma a la superficie terrestre. En este caso nosotros vamos a trabajar sobre plegamiento y fractura de falla en el tema de relieve. Cuando hablamos de los procesos endógenos, estamos hablando de los procesos en la parte interior de la Tierra. Al hablar de procesos exógenos, nosotros vamos a hablar de los procesos que se van a dar en la parte exterior de la Tierra, como por ejemplo la meteorización, que este proceso va a provocar. ¡Hagan silencio, mamá!
15 minutos. O sea, me queda horror esto de programa. En este proceso exógeno nosotros vamos a tener en cuenta que son los procesos que se van a dar en la parte exterior de la Tierra. De esta manera nosotros vamos a trabajar en una de las características que va a ser la meteorización. Este proceso provoca la desintegración de la roca en un lugar donde esa desintegración por meteorización mecánica vamos a tener en cuenta. Dice que es el resultado de los procesos físicos que fragmentan la roca en partes más pequeñas. Por ejemplo, los cambios de temperatura, calor intenso o la acción del agua al congelarse en las grietas de la roca provocan la expansión y la contracción de la roca y su fragmentación. ¿Cómo es? De esta manera nosotros vamos a tener en cuenta la meteorización mecánica, que es la dilatación, el cambio brusco de temperatura. Por ejemplo, vamos a tener, acá ustedes van a poder observar la temperatura alta, por ejemplo la mañana, y a la noche una temperatura baja. Esto va a dilatar la roca y se va a fragmentar en grandes pedazos. Este es uno de los ejemplos de meteorización mecánica, la fractura, la fragmentación de una roca. Para continuar también vamos a trabajar sobre la meteorización química. Dice que consiste en la descomposición de la roca a causa de las reacciones como el agua. La meteorización biológica se produce cuando intervienen organismos vivos, por ejemplo, las raíces de las grietas y rompen las rocas. Entonces nosotros acá en la meteorización química no se va a dar por ejemplo, como la mecánica, que es por el cambio brusco de temperatura, sino se va a dar por la descomposición de roca por medio de la disolución de minerales, el contacto de minerales en contacto, donde acá ustedes van a poder observar ejemplos claros de meteorización química donde están interfiriendo un proceso, tanto el agua y minerales con la roca. También nosotros dentro de los procesos exógenos o externos vamos a tener, dice, es un proceso físico que implica el transporte y depósito de los sedimentos materiales, producto de la meteorización y del desgaste que generan los agentes externos sobre la roca. ¿Cuáles podemos encontrar? Eso vamos a poder verlo y vamos a poder trabajar. Fluvial, bien, cuando es de roca. La mayor parte de las películas se acumulan en el fondo de los océanos, pero otra parte se depositan en las costas y forman las playas. En ocasiones el material transportado por los ríos se depositan y desembocan en esto en forma de delta. Bien, una de las erosiones que nosotros vamos a poder observar es la fluvial. Dentro de esto vamos a verlo como un proceso exógeno. Entonces, el río al ir pasando va a ir también produciendo cambios en la superficie terrestre. Cuando nosotros hablamos de la eólica, vamos a tener en cuenta el desgaste que se produce en las partículas que transporta el viento contra las rocas y los suelos. Nosotros acá más que nada vamos a trabajar cómo va transformándose el cambio o se va dando el cambio de la roca a partir del viento. También nosotros vamos a trabajar sobre el proceso pluvial. Tenemos fluvial, tenemos ya el eólico y ahora vamos al pluvial, que hacemos referencia a las lluvias. Cuando hacemos el fluvial estamos hablando de los ríos, cuando hacemos pluvial vamos a hacer las partículas son arrastradas por el agua. De esta manera nosotros vamos a tener también un cambio del relieve debido a la gran cantidad y abundante lluvias. Nosotros ahora para poder continuar también vamos a tener en cuenta dentro del proceso exógeno, las corrientes marinas. Las corrientes marinas dice que se producen por la acción del mar y actúan con fuerza sobre las rocas que se encuentran cerca de las costas. Entonces también van a producir un cambio, van a modelar, se podría decir, la superficie terrestre por acción marítima.
Ahora, para continuar con el espacio de relieve, nosotros ya hemos trabajado. Se darán cuenta que para poder trabajar relieve es necesario trabajar sobre varios temas anteriormente para recién poder introducirnos en el tema de relieve. Que son las formas que podemos encontrar en la superficie terrestre, y después pasamos a la diferencia de deriva continental y placas tectónicas, que no son lo mismo, sino que cada uno tiene su fundamento dentro del tema. Así sucesivamente hemos seguido con los procesos endógenos y exógenos, que son los causantes, podemos decir, los elementos que vamos a tener en cuenta de cómo se producen los cambios o cómo se producen los relieves, no solo con procesos internos como las grandes cadenas montañosas, sino también con procesos externos que van a producirse en la parte de la superficie de la Tierra, como el agua, que va a ser un agente, digamos, de cambio del relieve, modelador del relieve, como así también el viento, como así también las aguas de los mares, en las costas, como así también tenemos la lluvia, el viento, entre otros agentes que van a ser participantes, protagonistas en la forma del relieve que nosotros vayamos a trabajar. Ahora, después de haber hecho tenemos llanuras, sierras, tenemos quebrada, pero ¿qué son? Primero, antes de nombrarlo y antes de empezar a indagar sobre sus características, tenemos que saber cuáles son las características de la forma de relieve. Según una forma va a tener un determinado nombre. De esta manera nosotros vamos a empezar con las montañas y sierras. Montañas son grandes cadenas montañosas entrelazadas entre sí, pero estamos hablando de montañas de más de 5.000 metros, 3.000 metros sobre el nivel del mar. Cuando hablamos de sierras son cadenas montañosas entrelazadas, pero de menor altura. ¿Qué nos dice? Dice, montañas y sierras son formaciones rocosas, elevadas. Acuérdense cuando hemos hablado de procesos endógenos debido al plegamiento que se da la formación de las montañas. Entonces ustedes ya vayan relacionando los temas para poder comprender cómo se fueron formando y qué son. Son formaciones rocosas elevadas de forma cónica, una sucesión de montañas de considerable altura. Muy bien, no se olviden eso. Según, si hablamos de montaña, hablamos de según la altura. Y longitud se denomina cordillera, como la cordillera de los Andes, que tenemos en el choque de las placas tectónicas el surgimiento del plegamiento de la cordillera de los Andes. Las más bajas y medianas extensiones son llamadas sierras, que es lo que yo le decía, de menor proporción que una montaña. Cuando hablamos de llanura, estamos hablando de planicies planas de 200 metros sobre el nivel del mar. Son regiones más bien planas con escasos desniveles que no superan los 200 metros sobre el nivel del mar. Se forman por la acumulación de sedimentos acarreando por el viento, por ejemplo, la Chaco Pampeana. La Chaco Pampeana está ubicada en el sur de América y cuando les dice a ustedes que se forma por la acumulación de sedimento, bueno, estamos hablando que la llanura se fue, debido a la erosión del viento, se fue llenando de sedimento. Todos los años, atrás de los años pasaron, se fueron llenando de sedimentos, donde formaron una planicie plana de 200 metros sobre el nivel del mar si hablamos de altura. Por esa razón que si nosotros hablamos de llanura, estamos hablando de zonas ricas en minerales donde se producen grandes cantidades de cultivo, es favorable para el cultivo. Por esa razón es que nosotros hablamos de zonas llenas de sedimento, planicies. Cuando hablamos de quebrada estamos hablando que son, dice, pasos estrechos entre montañas producidos por la erosión fluvial, como la quebrada de Humahuaca en la Argentina y el Gran Cañón del Colorado en los Estados Unidos. Bien, tenemos pasos estrechos rodeados
por cadenas montañosas, rodeada por cadenas montañosas y también está atravesada por un río principal, como por ejemplo ahí tenemos la quebrada de Humacao, que rocas levantadas. De esta manera podemos decir que son las más antiguas. Son rocas en elevación, también se puede decir. Son regiones llanas, formadas por rocas muy antiguas que fueron fraccionadas y se fueron elevando. Cuando ya pasa más de los 3.000, 4.000 metros, estamos hablando de una meseta en altura, una alta planicie, como es el caso de la Puna. Para continuar con el tema de los relieves, nosotros tenemos que tener en cuenta en los mapas de relieve, ustedes van a encontrar mapas políticos y mapas de relieve. En este caso, el mapa de relieve siempre va a ser el mapa físico, que va a estar representado por colores marrones, verdes, marrones más claros y amarillo, donde ya nosotros tenemos estos cuatro, sabemos esto, ya sabemos que son zonas de altura, zonas de montañas. Al ver nosotros un color verde, sabemos que son zonas de llanuras, marrones más claros, zona de sierra y así sucesivamente hasta llegar al color amarillo, zonas de mesetas. Entonces, de esa manera nosotros tenemos que ir a empezar a trabajar sobre la organización de los colores para poder realizar la lectura de un mapa. En este caso sería el mapa físico, que estamos trabajando sobre el mapa de América, temas relieve. Ahora vamos a indagar sobre las llanuras. Por ejemplo, vamos a encontrar en el América del Norte, vamos a encontrar la llanura canadiense y la llanura central. También vamos a encontrar, por ejemplo, en el sur podemos encontrar la llanura amazónica y la llanura chaco-pampeana. La llanura chaco-pampeana de la que estábamos hablando anteriormente sobre las características de cómo se formó. Las llanuras americanas se ubican generalmente en el centro y este del continente. Son enormes cuencas sedimentarias. Eso es lo que yo les decía cuando les decía cuencas, cubetas sedimentarias llenadas tras millones de años con sedimento hasta formar una planicie plana. Es decir, áreas de rocas muy antiguas y profundas que han sido rellenadas con el aporte de sedimentos provenientes de diversas formaciones de las llanuras. Llanura del Amazonas, que está también en América del Sur. Se extiende por los territorios de Brasil, Guayana, Surinam, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Posee más de 7 millones de kilómetros cuadrados y se extiende horizontalmente. El río principal es el Amazonas, que nace en los Andes peruanos y luego ingresa a la llanura, desplazándose lentamente y formando curvas. Presenta un clima que favorece el desarrollo de una de las selvas más grandes del mundo. Eso es muy verdad, es una de las selvas más grandes del mundo si nosotros nos ponemos a trabajar en ese tema. Llanura del Amazonas, ustedes están viendo la gran extensión que tiene y como le dije acá también vamos a tener ríos principales dando esta llanura del Amazonas, que en este caso lo tenemos al río del Amazonas con sus afluentes. Cuando hablamos de meseta, al este manifestaciones de este relieve. El norte se localiza el escudo canadiense y los montes Apalaches, cuyas alturas no superan los 2.000 metros sobre el nivel del mar. En América del Sur se pueden reconocer el macizo de Guayana y el macizo de Brasil y la meseta patagónica. Son de escasa altura, muy desgastado por la erosión. Bien, nosotros podemos observar en nuestro continente, en América del Sur, que ahí encontramos la meseta patagónica. Bien, así como también en América del Sur encontramos el macizo de Brasil y el macizo de Guayana. Y así sucesivamente podemos ir trabajando sobre lo que vamos encontrando, los tipos de relieve que encontramos en América más antigua. Son las rocas más elevadas. Fueron fracturadas por el movimiento de la cordillera. No nos olvidemos que estamos hablando sobre el movimiento de las placas tectónicas que van a producir el movimiento y la elevación de esas que van a ser las grandes cadenas montañosas. Eso también va a repercutir en esos movimientos de mesetas y macizos, que son las rocas más antiguas.
Sobre ella se depositaron sedimentos, algunas mesetas o macizos de América, podemos decir la meseta de la Puna, que la meseta de la Puna está a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces por eso ya pasamos a denominarlo altiplano, porque es una meseta en altura. El macizo de Brasilia, de Guayanía, la meseta misionera y la meseta patagónica, que lo hemos hablado anteriormente. Como no tiene forma escalonada y desciende desde el oeste, donde tiene mayor elevación hasta las costas del Atlántico. En ella se encuentran gran cantidad de valles atravesados por ríos y se caracteriza por un clima frío y árido, mucho viento, si podemos decir, en las mesetas patagónicas. Cuando hablamos de las cordilleras, podemos hacer hincapié, que venimos hablando de hace rato, la cordillera de los Andes, que se produce por la placa de Nazca y la placa sudamericana, donde también nosotros acá podemos hablar, si nos vamos a América Central, vamos a hablar de Sierra Madre, y si nos vamos ya a América del Norte, las famosas montañas rocosas o rocallosas. Las montañas, dice cuánto, wow, eso también es algo muy importante a tener en cuenta cuando hablamos y empezamos a analizar, tenemos tales montañas, cuáles son las más altas, cuáles son las más bajas, debido también a la relación de si son más jóvenes, son más con mayor pendiente, si son más antiguas, tenemos en cuenta la erosión eólica, la erosión de agua, que va a tener en cuenta con la relación de los procesos exógenos que van a modelar el relieve. El origen de las montañas, dice, el origen de las montañas, estas fuerzas endógenas del movimiento orogénico que damos como resultado de la formación de las montañas. Son modificadas por factores exógenos como la erosión, que es la erosión del agua, del viento, entre otras. El encantamiento de gran altura y de extensión las llamamos cordillera, que son montañas entrelazadas de los Andes. Las rocosas o rocas son de más de 4.400 metros sobre el nivel del mar. Presenta abundantes recursos mineros y petrolíferos. Allí además se desarrollan la actividad agropecuaria y la forestal. La mayoría se extiende sobre territorio de Estados Unidos, tiene una gran extensión, más de 4.000. Se caracteriza por extensa aridez debido a las escasas precipitaciones. Y en sus alrededores se hallan áreas protegidas como parques nacionales y reservas. Bien, así hemos terminado, hemos hecho un recorrido comenzando con, más que nada, cuáles eran las características de las identidades culturales de América Latina, haciendo hincapié en varios conceptos como pueblo originario, los europeos, los africanos, como así también teniendo en cuenta el crisol de América. Continuamos con las percepciones, dejando en cada uno de los mapas para observar, analizar e indagar sobre la percepción del continente americano. Y terminamos con el relieve de América, donde se indagó sobre varios temas como qué es un relieve, deriva continental, placas tectónicas, cuáles son las características de un relieve, y recién se pasó a diferenciar y establecer, ver, observar cuáles son los relieves que podemos encontrar en América Latina. No solo en América Latina, sino también en toda América se hizo un trabajo, una indagación de América, del continente americano en cuanto al relieve. Espero que les sea de gran utilidad. Estamos trabajando y los sigo leyendo en los foros que están participando. Agradezco por su participación activa, y a los chicos que todavía no participaron, por supuesto, voy a seguir esperando su participación.